Muy buenas tardes, señoras y señores de toda la República Dominicana. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de su programa Juntos. Bueno, en el día de hoy me acompaña don José Alberto Martínez hijo, obviamente, quien estará compartiendo en la realización de este programa Juntos y con quien vamos a conversar de diferentes temas. ¿Cómo está usted, joven? Muy bien, muy bien. Gracias a todos por la sintonía. En el día de hoy vamos a tratar algunos temas de interés nacional, entre los cuales se están debatiendo mucho. Yo diría que debemos empezar hablando sobre la muerte de los 11 niños en el Robert Reed Cabral. Ese es un tema que ha sido, como ya dije, valga la redundancia, de mucho debate, ya que eso ha consternado a la nación y realmente es muy lamentable. Que aparentemente, según un cuadro que publica la prensa en el día de hoy, estuve viendo en uno de los periódicos digitales, hay meses que en un fin de semana han muerto hasta 15 niños. Wow. Es decir, que la cantidad de 11 niños que ha disparado la alarma por la muerte de esos niños realmente es un hecho común en el Robert Reed Cabral. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ha dicho hoy el Colegio Médico Dominicano algo importante. El oxígeno se terminó porque no había una deuda con la empresa que suple el oxígeno. Por eso yo decía en el día de ayer que había que tener mucho cuidado de que quisieran echarle la culpa a la directora del hospital, a la doctora Rosa Nieves Paulino, que me luce, yo no la conozco personalmente, pero me luce una persona con mucho peso. Pero obviamente, cuando ella fue preguntada, dijo que no, que hubo problemas con el sistema central de oxígeno, pero que se le dio asistencia con oxígeno en las bombonas, en los tanques. Oxígeno manual. Oxígeno manual. Sí. Pero obviamente uno tiene que entender que la doctora probablemente no iba a decir que el oxígeno se acabó, el oxígeno central se acabó. Eso unido al hecho de que, según ha denunciado el doctor Waldo Ariel Suero, que antiguo presidente de la Asociación Médica, del Colegio Médico Dominicano, por ejemplo, dice él que se da el caso de que los padres llevan los niños a los centros médicos privados y cuando lo despachan porque ya no pueden hacer más nada y le han sacado el dinerito muchas veces, entonces el niño prácticamente muriéndose, los padres van a Robert Reed Cabral. Y obviamente, si un niño llega grave, con un dengue, con un problema, es difícil que pueda salvarse. Así es, decían que la falta de atención, más bien el déficit de la atención en los centros primarios, eso es una de las causas por las cuales estos padres tienen que llevar a sus hijos a los centros de atención secundaria, no secundaria, sino a centros como el Robert Reed, que se especializan en lo que es el trato a los niños enfermos. Pero, como dije, así yo estoy muy de acuerdo con tu comentario. Realmente hay que ver ahí qué pasó, porque hay personas que han salido echándole la culpa a la doctora directora del centro, pero hay que ver bien qué pasó y qué es lo que está pasando con el asunto del presupuesto, un presupuesto el cual se ha dicho mucho que no es suficiente para tratar esos casos y lo que conlleva y todo lo que necesitarían esos centros. Mira, el hospital Robert Reed Cabral tiene una deuda acumulada de más de 50 millones de pesos. Esa es la realidad. A la compañía que suple el oxígeno le debían más de 3 millones y parece que dejó de mandar el oxígeno, dejó de llevarlo. Entonces, cuando dice que hubo una falla en el sistema central, no fue una falla, fue que se acabó el oxígeno. Y la compañía que lo suple no tiene por qué estar financiando al Ministerio de Salud Pública o al Robert Reed Cabral. Eso es así. Porque la realidad es, señores, que hay un problema deficitario, un problema presupuestario en la mayoría de los hospitales públicos, en el sistema de salud, en sentido general. Yo creo que ahí anda el doctor Freddy Hidalgo, muy atareado el pobre en este momento, porque eso es un problema que le cae encima a él como ministro de Salud. Pero ocurre que el presupuesto de salud pública también es un desastre. Y el dinero que está llegando a los hospitales es un desastre, no llega dinero suficiente. Entonces los médicos se ven atados de mano. Obviamente, yo decía, la doctora Rosa Nieves Paulino probablemente no quiso decirlo, que se había acabado el oxígeno, porque eso implicaba una cancelación inmediata. No puede decir eso, tiene que decir, no hubo un problema, una falla. No, la falla fue económica.
falta de oxígeno por ausencia de pago del hospital Robert Rick Cabral, que es un problema que se está dando muy frecuentemente. Ahora a mí me sorprende, el gobierno ha nombrado 3 comisiones para investigar. ¿Y qué es lo que hay que investigar? Nada. No hay que investigar nada. Ayer decía Roberto Rodríguez Marchena que el presidente estaba compungido, que estaba realmente impactado, que estaba en shock, fue la palabra, por la muerte de los niños. Oh, pero venga acá, presidente, usted sabe que el problema es dinero. Si no le asignan los recursos suficientes al Ministerio de Salud Pública para que éste a su vez pueda atender la demanda de esos hospitales, vamos a tener este problema. No nos estemos ahora rasgando las vestiduras con este asunto como que es algo nuevo. Yo vi un cuadro, repito, que dice que hay meses, hay fines de semana que han muerto hasta 15 niños. En lo que va de año han muerto más de 500 niños en el Robert Rick Cabral. Esa es la realidad. O sea, tenemos una fábrica de muertos ahí en el Robert Rick Cabral por falta de recursos. Claro, no vamos a decir que todo es por problemas de carencias. Hay problemas también de cuando el niño llega muy enfermo. Pero lo cierto es que no pueden ahora hay 3 comisiones. El gobierno, haciéndose el gracioso, ha nombrado 3 comisiones. Una comisión donde está el jefe de la policía, el director del DNI. Hay otra comisión donde está el Ministerio Público, la fiscal del distrito y otros funcionarios. Y una tercera comisión también integrada por el Ministerio de Salud Pública. No, pero señores, dejémonos de tanto show. El problema es falta de recursos. Falta de recursos. Aquí los hospitales públicos, desgraciadamente, hace tiempo que son una especie de almacén de enfermos, de almacén de pobres, porque no hay los recursos suficientes y la gente tiene que ir a comprar a veces muchas cosas porque el hospital no tiene con qué suministrarle una jeringuilla, por ejemplo. Esa es la realidad. Dejémonos de show y vamos a afrontar este problema con seriedad. Esto no hay que nombrar ni que 3 comisiones como se hizo en un hecho inaudito, 3 comisiones para investigar porque estamos alarmados ahora, pero ustedes no saben lo que está pasando. Es falta de recursos, sencillamente. Esta es la situación. Esperemos a ver lo que va a pasar. Pero dice por ejemplo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Pedro Sin, informó hoy que las fallas en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, por la cual murieron 11 niños, fueron causadas por una deuda de 3 millones de pesos con suplidores de oxígeno. El asunto, la doctora quiso ser diplomática, porque obviamente no puede decir, no, fue que se acabó el oxígeno porque le debemos 3 millones. No, pues ella no tiene el dinero para pagarlo si no se lo suministran. Pero ella no puede decir eso porque la cancelan, por decir la verdad. Tiene que hablar una mentira. Así funciona este país. Así funciona este país, lamentablemente. Pero vamos a ver lo que va a ocurrir. También el doctor Félix Iglesias, Jesús Félix Iglesias, que es un experto en epidemiólogo, también dice que la muerte fue por falta de oxígeno, no por avería, por una falta de oxígeno. Se acabó el oxígeno en el hospital Robert Rick Cabral. Los 2 ascensores dañados. Pero eso no es realidad, porque el problema es que queremos ahora tapar el sol con un dedo. Muchas comisiones ahora para investigar. ¿Pero investigar qué? Eso no hay que formar comisiones, ni tampoco tienen que sacrificar a la directora, porque ahorita a lo mejor viene un gracioso y hace un informe que la responsable fue la directora. Sí, porque así es, a veces quieren cortar la soga se rompe por lo más delgado, dicen. Ahorita quieren sacrificar a esta mujer, a esta señora, que luce con mucho plomo, pero si no le dan el dinero, de por Dios, ¿cómo diablo va a funcionar el hospital? Pero tenemos un país con un paquete de instituciones. Aquí hay un paquete de instituciones que usted se pone a ver, instituciones que no tienen razón de ser, pero muchas instituciones, gente cobrando dinero en cantidad, en un paquete de instituciones que no hacen nada absolutamente, simplemente drenar el presupuesto nacional. Por ejemplo, ahí habla el Diario Libre hoy de una campaña que ha iniciado una joven a través de las redes sociales. Por ejemplo, hay una comisión de la Cámara de Diputados para indagar el problema de la muerte de los niños. ¿Usted sabe cuánto le van a dar a los diputados para los regalos de Navidad? 82 millones de pesos. Hoy, ¿por qué carajo no le dan esos cuartos al Robert Rick Cabral?
Porque hay que darle ese dinero a los diputados para que estén haciendo regalitos. Esa es función de la Cámara de Diputados. Las habichuelas con dulce que ya pasaron, que también recibieron una buena tajada. Con el asunto de las habichuelas con dulce también recibieron otra cantidad de dinero. Señores, este país va mal. Este país va mal. Se mueren los niños, los hijos de los pobres. Oigan, ¿por qué? Porque no hay recursos y se acaba el oxígeno porque se le debe a la empresa proveedora del servicio. Entonces se mueren los niños, pero les regalan dinero a los diputados, 75 millones de pesos que les repartieron para que hicieran habichuela con dulce en Semana Santa. Este país va mal, ¿eh? Va mal, y yo creo que los diputados, si quieren hacer una labor seria, lo primero que deben hacer es despojarse de eso. Y los senadores del barriguito, porque no es posible que aquí los pobres se estén muriendo en los hospitales, mientras aquí los legisladores se estén asignando y les sobra un presupuesto. Yo decía ayer, por ejemplo, que el presupuesto del Congreso Nacional es superior al presupuesto del sistema judicial dominicano, y eso es una barbaridad. Hoy, ¿cómo es posible eso? Si tenemos, por ejemplo, 3 diputados y un senador por provincia, vamos a suponer. Esa es la representación. 3 o 4 diputados y un senador por provincia. Pero magistrados y jueces y fiscales, hay una cantidad que tienen que administrar justicia, pero entonces no le dan el dinero. Vamos mal, muy mal. Es una situación realmente lamentable. Bueno, señores, una noticia que ha causado mucho revuelo fue en un vuelo procedente de Filadelfia hacia Punta Cana. Un pasajero de origen norteamericano, cito, gritó en medio del vuelo: tengo ébola. Él estaba tosiendo. Él estaba tosiendo. Estaba tosiendo muy frecuentemente y el tipo desgracioso dijo: yo tengo ébola, yo vengo de África. Y exactamente, otra palabra que no vamos a decir en el aire, pero eso causó mucho revuelo, porque imagínense ustedes en un pleno vuelo a 40.000, 50.000 pies de altura, imagínense ustedes. Pero ya se confirmó que el paciente no tiene el ébola. El pasajero no tiene el ébola. Inmediatamente el cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria junto con los equipos médicos retiraron al paciente, lo llevaron a aislamiento y se hicieron los estudios del lugar y se comprobó que no tiene ébola. Aunque el pasajero será devuelto a Estados Unidos, donde se le aplicarán una serie de exámenes más para comprobar que todo esto no sea... Mira, pero yo creo que lo que más debieron hacer con ese individuo fue meterlo preso. Yo estoy de acuerdo. Fue meterlo preso por sinvergüenza y charlatán. Porque se comprobó que él no había viajado a África en los últimos tiempos y que todo era un show. Él después lo reconoció, que es lo que estaba era relajando, pero usted no puede relajar en un avión con un asunto tan serio como el ébola. Ahora, ¿está la República Dominicana preparada para aplicar un protocolo de tratamiento en el caso de que se presente un problema de ese tipo? Por ejemplo, yo estaba leyendo hoy en BBC Mundo que ¿cómo es el traje especial para el ébola? El virus del ébola puede penetrar ropa protectora común. Es por ello que las organizaciones internacionales de la salud recomiendan a los trabajadores dedicados a la atención de pacientes o casos sospechosos un kit especial para protegerse. El traje comprende de varias partes que deben cubrir toda la piel para evitar contacto con el exterior. Puede generar, oigan esto, ese traje que se ponen los médicos y las enfermeras para tratar a los pacientes con ébola, puede generar una temperatura de hasta 40 grados. Eso es sumamente caluroso. Y toma aproximadamente 5 minutos ponérselo y unos 15 para quitárselo. La enfermera española se ha determinado ahora que aparentemente, ¿dónde estuvo la falla? Que por cierto, en el día de hoy ha empeorado, está grave, dicen. Hay 14 médicos atendiéndola y le están aplicando el suero de una paciente que logró, una misionera, que logró superar el problema y le están aplicando un suero para tratar de mejorarla, pero dicen que está sumamente grave en el día de hoy ya, la enfermera española. Y se ha determinado, posteriormente, luego de muchas investigaciones, de que aparentemente cuando ella se estaba quitando el traje especial, se rozó uno de los dedos del guante, con el guante rozó la cara, parece que se rascó la cara, y eso le trajo este problema. Si no me equivoco, su perro fue sacrificado. Su perro fue sacrificado, sí, porque el esposo también está en cuarentena, obviamente. Pero es una situación muy grave y esto ha disparado las alarmas en toda Europa.
al extremo de que la comunidad económica, la comunidad europea le está pidiendo a España que diga qué pasó, pero que lo digan con claridad, porque si no, no fue sino hasta ayer cuando la enfermera habló y dijo que aparentemente ya se rozó la cara, porque tienen que conocer qué diablo ocurrió. Si usted le pone el traje, doble guante, le pone toda la protección para que no se transmita el virus, que es un virus muy agresivo, ese virus dura hasta 21 días para incubarse, pero es muy agresivo, porque empieza a destruirle órganos. En el día de hoy se dice que la enfermera española está con problemas graves de los pulmones. Eso es sumamente serio y a lo mejor ni siquiera logre sobrevivir. Sin embargo, tengo entendido que ya habían mejorado un poco, ¿no? Ayer había mejorado. Sí, pero hoy ha empeorado su salud. Ojalá logre salvarse. Muy lamentable el caso. E igual que pasa con el enfermo que murió en Estados Unidos, que hay un hecho inaudito, una negligencia increíble, un descuido, y es que cuando la persona llegó con un poco de fiebre, todavía con una fiebre mediana, es decir, que podía ser tratado, él acudió a un hospital de Estados Unidos, un hospital de su zona, creo que en Arizona, y allí lo atendió una enfermera. Inclusive él fue con su hermana y la hermana le dijo: mire, mi hermano acaba de llegar de Sierra Leona, de África, donde hay ébola. Sí. Tómela, se lo estoy dando como información para que usted adopte a la medida del lugar. Y la enfermera se hizo la desentendía, le dio unos analgésicos y lo despachó para su casa. Al cabo de 3 o 4 días el hombre tenía la temperatura altísima, ya se había incubado fuertemente el virus y no se pudo hacer nada y murió en el día de ayer. Eso es un descuido grave. Entonces, por eso yo digo que en el caso de ese pasajero que llegó a República Dominicana, lo primero, a lo mejor aquí no hay un traje para tratar. Aquí no hay de nada, Usted puede estar seguro que no hay de nada. Oí ahora que en el Ney Arias Lora se va a habilitar un área, un espacio para, en el caso de que se presente un problema. Ahora, el país pidió ese kit de ropa especial y una ambulancia especial esterilizada para transportar un paciente en el caso de que se presente un problema. No. Probablemente aquí no hay de nada. Aquí el médico y las enfermeras que traten a cualquier paciente, aquí va a estar muerto al pecho si llega el ébola. Ojalá que no, Dios nos libre. Así es, señores, vamos a la pausa. Ustedes, por favor, no se muevan, que retornamos en breve. Los tatuajes y el piercing pueden dejarte marca para toda la vida. La hepatitis C. La hepatitis C se transmite a través de la sangre, heridas abiertas, relaciones sexuales y transfusiones sanguíneas. Y si no la tratas a tiempo, puede ser mortal. Todos podemos tenerla. ¿Cómo sabes que tú no la tienes? Bueno, estamos compartiendo hoy el programa con José Alberto Martínez Hijo, mi hijo, y abordando varios temas. José Alberto estará en algunas ocasiones en el programa, en compañía de algunos de sus amiguitos, de los compañeros de INTEC, donde él estudia y que quieren incursionar en la comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo y abordará varios temas. Mira, y hay un tema interesantísimo. Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, es el dueño de Claro, entre otras empresas. Es el hombre más rico del mundo. Carlos Slim se le calcula una fortuna de 83 mil millones de dólares. Y ha hecho un planteamiento, lo hizo ya hace varios meses. Carlos Slim es partidario de que se trabaje nada más 3 días a la semana. Él dice que hay que darle oportunidad a la gente
de que pueda disponer de más tiempo para ir a los centros comerciales, para estudiar, para desarrollarse. Ahora, él dice, obviamente, que 3 días a la semana, pero no un trabajo de 8 horas, sino que se trabaje 11 horas. Que usted trabaje 11 horas diarias durante 3 días. Es un planteamiento interesantísimo. Y él dice que eso va a llegar, ¿eh? En su momento. Y que va a llegar. Que puede llegar en su momento. Pero él dice que, o sea, y cito, que deberías tener más tiempo para ti y no cuando estés jubilado y tengas 65 años para hacer lo que quieres. Claro. Y realmente es así. Aquí hay gente, o sea, aquí en nuestro país, en todo el mundo, hay gente que son esclavos del trabajo, que aunque pueden tener o no una buena remuneración, pero son esclavos del trabajo. Simplemente vienen a disfrutar todo lo que trabajaron cuando tienen más de 65 años, que igual, ya la vida no se vive igual a esa edad. Claro, y yo creo que es interesante el tema. El tema amerita una discusión. Por ejemplo, Carlos Slim toca un tema interesantísimo. Él dice que una persona con 55, 60, 65 años, en la época de la información que estamos viviendo, es un activo muy importante. Pero ¿qué ocurre? Que aquí las empresas no te nombran una persona con 50 años. No. Increíble. En el momento donde el hombre probablemente está más productivo, que tiene más experiencia, que tiene más pondera las cosas por su experiencia, su capacidad, 50, 55, 60, hasta 65 años, entonces es excluido. Yo te voy a decir una cosa, si yo tuviera una empresa, yo no dudaría en tener uno que otro empleado con esa edad. ¿Tú sabes por qué? Porque la experiencia no se improvisa. Por ahí dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así es. La experiencia no se improvisa, entonces, pero aquí las personas mayores de 50 años son excluidas. En España, por ejemplo, que hay un paro enorme de más de 5 millones de personas sin trabajo. La gran queja de muchas personas con experiencia, con 49, con 50 años, es que no le dan el trabajo. No van a los sitios y no los excluyen. Algo increíble, ¿no? En el momento cuando la persona tiene la capacidad, porque tiene la experiencia, tiene la vivencia, ¿usted cree que es lo mismo poner un muchachito de 22 años a dirigir un departamento que poner un hombre de 50 o 60 años? Y realmente con 50 años, el hombre está en plenas capacidades todavía. 50 hasta 60 años, la persona está en sus plenas capacidades, claro, a menos que no tenga una condición de salud. Pero de lo contrario, yo pienso que sí, que está en sus plenas capacidades para ejercer cualquiera de sus competencias. Eso. Bueno, mira, yo pienso que es interesante este planteamiento de Carlos Slim y que trae a relucir eso cuando él dice, y lo cita, ¿no? Dice él, por ejemplo, dice que en una sociedad de conocimiento y experiencia, tienes mejor experiencia y conocimiento cuando tienes 60, 65 o 70 años, dijo Carlos Slim. Y es así. Oye, él lo extiende hasta los 70 años, porque ocurre, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Las expectativas de vida del hombre han ido aumentando por la gran cantidad de medicamentos y de la tecnología. Entonces hoy en día el hombre que anteriormente no llegaba a 70 años, ahora mismo probablemente llega a los 85 años de vida, promedio. Entonces, un hombre con 70 años, hasta con 70 años, todavía es un hombre útil, un hombre que puede ser utilizado. Pero, desgraciadamente, la mayoría de las empresas pues no quieren colocar a gente de 50 años. Yo creo que es un error. Yo repito, si tuviera una empresa, yo nombrara a mi par de viejitos. 2 o 3 viejitos nombrara en puestos clave. Eso es así. Mira, tú sabes que el Vaticano, se está celebrando un sínodo en el Vaticano. Es sumamente interesante porque el Papa Francisco se dirigió a los obispos y le dijo que hablaran claro, que no tuvieran temor y que hablaran claro, porque hay una serie de temas que la iglesia objeta. Por ejemplo, el uso de los anticonceptivos. La iglesia no está de acuerdo. La iglesia entiende que debe, por ejemplo, el asunto debe manejarse a través del ritmo, ¿no? En el caso de las mujeres, que no deben usar anticonceptivos, ni los hombres. Y ahora también se está tocando el tema de los divorciados.
Dice la iglesia, algunos sectores de la iglesia que, oye, para una persona conseguir un divorcio canónico, eso es un proceso sumamente difícil. Y hay personas que se casan por la iglesia, el matrimonio no funciona y quieren divorciarse y necesitan tener una dispensa de la iglesia para poder casarse. Entonces ocurre que ni siquiera le quieren dar la comunión. Eso es un disparate. Es igual que el celibato. Que discutan eso, la conveniencia o no de que los sacerdotes finalmente puedan casarse, porque ocurre que ahora están un paquete de sacerdotes violando niños y niñas. Eso hay que analizarlo. Di que porque hay que mantener un celibato. El celibato, es decir, usted no estar casado, usted no tener una relación de pareja. El problema es que eso lleva a esos sacerdotes, no estoy generalizando, pero lo que se han descubierto, bueno, pues todo eso es una secuela de lo que esa prohibición de casarse y todo eso, porque Sí, hombre, claro, realmente no. hay necesidades fisiológicas que por más que sea, Claro que sí. eso es parte de la vida. Y desde los tiempos antiguos los sacerdotes tenían familia. ¿Y por qué ese problema y mantener eso? Señores, el tiempo ha concluido. La invitación cordial para que nos acompañen mañana nueva vez, cuando estaremos de nuevo con ustedes en otra emisión de su programa Juntos en el día de hoy. Hemos estado con ustedes, José Alberto Martínez hijo y José Alberto Martínez padre, un servidor. Feliz resto del día. Hasta luego.